A ver, vamos a los bifes de lo que ha pasado con la discusión económica que planteó el domingo pasado aquí en Plan M Económico Miguel Bain, el asesor principal de Daniel Scioli. ¿Qué dijo Miguel Bain? Dijo que el dólar ahorro, fíjense los datos del dólar ahorro, la verdad que son impresionantes, es decir, los dólares que se venden autorizados por la AFIP a un sector de clase media, aquellos que ganan más de 9.500 pesos mensuales y tienen todo su ingreso en blanco, el 95% son asalariados, la mayoría del sector privado, un tercio del sector público, y se están vendiendo a razón de 500 millones de dólares de dólar ahorro para este sector de clase media. Lo que dijo Bain es, ojo, que se está dilapidando parte de los dólares de la reserva para que parte de la clase media se lleven esos dólares a su casa, para que atesoren o que hagan una diferencia al comprar ese dólar más barato, al dólar oficial más un 20% y después venderlo en el paralelo más caro. Pero a esta economía le faltan dólares para invertir, para liberar importaciones y que pueda haber insumos para la industria, para la producción. Y lo que planteó Miguel Bain generó una especie de terremoto en la interna del oficialismo. Salió el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, a cuestionar a Bain, a decir algo que también es cierto, que si bien esto es una enormidad de dólares que se están vendiendo, fíjense que en lo que va del año hay un récord de venta todos los meses dólar ahorro, solo hasta el 17 de abril, y todavía falta medio mes, se han vendido 350 millones de dólares ahorro. Es decir, más del doble de lo que se vendía durante todo un mes en marzo o abril del año pasado. Y esta cuenta van a ser más de 5.000 millones de dólares que se van a vender a la clase media de estos dólares subsidiados del Banco Central con la autorización de la AFIP. Ahora, lo que generó esto es que el presidente del Banco Central diga, ojo que yo necesito vender este dólar ahorro porque después gran parte van y me lo venden en el paralelo y eso es lo que permite que el paralelo esté por debajo de los 13 pesitos. Es lo que le ha puesto un techo al paralelo e incluso algunas presiones a la baja. Eso achica la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial y eso me genera esta estabilidad, esta sensación de estabilidad en la economía que me permite transitar la transición política sin mayores sobresaltos. Y además permite esto que los exportadores vendan sus dólares porque si la brecha es muy grande, el paralelo es muy alto, bueno, va a haber un incentivo para los que tienen los dólares, los exportadores no los vendan. Es decir, tiene razón Bain, se están dilapidando dólares, derrochando dólares por una economía que necesita reactivarse y no tiene los dólares para reactivarse y que está privilegiando los dólares para la clase media para mantener la estabilidad financiera. Pero también tiene razón Banoli, el presidente del Banco Central. No hay otra. En estas condiciones, anclaste el dólar oficial y, en todo caso, querés que baje el paralelo a través de estos dólares ahorro que te vende la clase media. Bueno, fíjense la discusión de fondo. ¿Cuántas reservas hay en el Banco Central? Estamos regalando 500 millones de dólares por mes para mantener el dólar paralelo controlado. ¿Cuántas reservas hay en el Banco Central? Bueno, la discusión es que no están las 31.000 millones de dólares en dólares líquidos que dice el Banco Central, porque hay 3.000 millones de dólares de yuanes chinos que se contabilizan como dólares y que este año van a ser otros 4.000 más, es decir, van a haber 7.000 millones de dólares de yuanes chinos. Hay una parte que es un préstamo del Banco de Francia, hay una parte que son 2.000 millones de dólares por ahora que se le tiene que pagar a los acreedores privados si no se pagó por el bloqueo del juez Griesa, pero que en algún momento apenas se arregle los buitres, eso vuela de las reservas del Banco Central. Hay por lo menos 2.500 millones de dólares de deuda con los importadores que ya compraron los insumos o los autos al exterior y no los pagaron y el Banco Central les debe eso. Acá Ratazzi la semana pasada dijo que no eran 2.500 millones de dólares, que eran 5.000 millones de dólares, pero por lo menos 2.500 millones exigibles de corto plazo. Y esto lleva las reservas a 23.000 millones de dólares reales. Pero de ahí tenés 7.000 millones de dólares que no son del Banco Central, sino que son los depósitos privados contabilizados en la Reserva del Banco Central, que está bien, lo hacen todos los bancos centrales del mundo, pero no son dólares del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario. O sea que hay 16.000 millones de dólares. Pero hay algunos que dicen, ojo, que si el año que viene vos querés levantar el cepo al dólar, tenés 10.000 millones de dólares de vencimiento de deuda. Esto en realidad son para este año, estos 10.000 millones de dólares que los vas a conseguir. Pero por otro lado tenés 11.000 millones de dólares de utilidades y dividendos que no giraron las multinacionales a sus casas matrices porque les cerraste esa posibilidad a partir de diciembre del 2011 cuando impusiste el cepo al dólar. O sea que si levantás en algún momento el cepo al dólar, además de entregar todos esos dólares que están demandando las reservas, tenés esta cuenta también que te van a demandar
las multinacionales, y no te queda casi nada de reservas. Entonces, la discusión es cómo salís, cómo lográs levantar el cepo al dólar y salís del círculo vicioso en el cual cayó la economía argentina. ¿Cuál es el círculo vicioso? Bueno, que el Banco Central se financia por una montaña de pesos enorme, más de 300.000 millones de pesos este año para financiar el déficit fiscal, que a su vez se te abrió un dólar paralelo y un dólar oficial por el cepo al dólar, en un contexto inflacionario. Si no tuvieras el cepo, toda esta emisión de pesos se iría al dólar, el dólar estaría mucho más alto, pero ya esta brecha te genera que los exportadores vendan menos dólares de lo necesario. Cuando los exportadores venden menos dólares de lo necesario, tenés que frenar las importaciones para ahorrar los dólares. Cuando frenás importaciones de insumo, tenés una doble Nelson sobre la producción. Por un lado hay una caída de demanda por la caída del poder adquisitivo, por el problema del crédito que generó que estuvieran las tasas de interés más altas para frenar el dólar, pero por otro lado porque no hay producción. Si hoy se quisiera reactivar, por ejemplo, el sector automotriz, ¿y dónde están los dólares para comprar los insumos para producir más autos, como en el 2013? ¿O dónde están los dólares para comprar insumos para producir un boom de la venta de electrodomésticos, como en el 2013? No están esos dólares. Y eso genera una economía que está en un círculo vicioso y que necesita el cepo para funcionar medianamente en una situación de estabilidad. Que por lo menos este dólar oficial clavado no signifique que se te dispare, como se te disparó casi al 100% en otro momento, el dólar paralelo. ¿Cuál es el tema de fondo y que vamos a discutir ahora con 4 economistas de primera línea de distintas vertientes políticas? ¿Cómo se hace para frenar la fuga al dólar? ¿Cómo se hace para volver al peso? Fíjense lo que pasó en la economía argentina, nosotros lo contamos, tiene que ver con la inflación. Cuando volvió a la inflación, reapareció en la economía argentina una fuga de capitales, una fuga al dólar muy, muy grande. Es decir, los pesitos fueron perdiendo poder adquisitivo y la gente fue yendo hacia el dólar. 3 millones de personas, 4, 5 millones de personas que tienen poder adquisitivo, además de las empresas y demás. Pero ese sector empezó a dolarizar sus ahorros y la fuga fue impresionante. 80.000 millones de dólares que salieron del sistema, ingresaban por la soja, por las exportaciones y se fueron del sistema porque nadie se quería quedar en el peso. Hasta que en el 2011 se pone el cepo, porque ya no se podía más rifar los dólares. La pregunta, y aún con el cepo, hay salida de dólares por el dólar ahorro, que fue 3.500 millones de dólares o 3.000 millones el año pasado, va a ser más de 5.000 millones de dólares este año. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos, no solamente para que no se vayan, apenas abras el cepo, los pesos que hay excedentes, es decir, los que tienen ahorro al dólar, sino cómo haces para los que ya se fueron, para los que tienen dólares y una cantidad enorme fuera del sistema financiero argentino, fuera del circuito económico argentino, lo traigan? Es lo que planteaba esta semana la presidenta, pero claramente no es con una advertencia, una declaración pública. ¿Cómo hacemos para que la traigan? ¿Cómo hacemos para que la vuelvan a poner en la economía argentina? Fíjense, esto es la historia de siempre, de las últimas décadas de la economía argentina. Esto es lo que se llaman los dólares fuera del circuito económico. Los dólares de los argentinos en el colchón. En realidad no están todos en el colchón. Algunos están en el colchón en las casas, otros están en las cajas de seguridad, otros están en cuentas en el exterior. Pero son dólares que están fuera del sistema financiero y del circuito económico de la Argentina. En el 92 eran 50.000 millones de dólares. En el 2001, cuando se cae la convertibilidad, ya eran 90.000 millones de dólares. Después del 2001, en el 2003, cuando asume Kirchner, eran más de 100.000 millones de dólares. Esto lo puede estabilizar el gobierno en los primeros años, en los años dorados del kirchnerismo, con baja inflación y una pesificación de la economía, pero hay todavía una fuga, menor, pero una fuga hacia afuera del circuito. Pero en el 2007, cuando vuelve la inflación, esa fuga que ya hubo en otras épocas, en los 80, en los 90, vuelve a aparecer en toda su dimensión y los dólares de los argentinos fuera del sistema se multiplican. Pasamos a 127.000 millones de dólares en el 2007, a 180.000 millones de dólares en los colchones o en el exterior fuera del circuito de los argentinos y 200.000 millones de dólares el año pasado. Para que se den una idea, hay algunos que dicen que en caja de seguridad solo hay por lo menos 50.000 millones de dólares escondidos en las cajas de seguridad acá en la Argentina. No hay que ir a buscar la guita afuera, sino en los bancos, en esas cajas blindadas,
argentinos de buen poder adquisitivo o de clase media con capacidad de ahorro guardan 50.000 millones de dólares. Si uno cuenta lo que hay o en los colchones o en el exterior, puede haber 200.000 millones de dólares. Hay 10.000, 20.000 millones de dólares de propiedades, de inmuebles en Punta del Este, en Río de Janeiro, en Europa, pero hay una cantidad muy grande de dólares que están invertidos en el exterior o en plazos fijos o en bonos en el exterior y no vuelven al sistema. Y yo creo que la discusión de fondo para los candidatos, para los que aspiran a suceder a Cristina, es cómo vuelven estos 200.000 millones de dólares al circuito. Y la discusión que planteó Bain, en el fondo es esa. ¿Cómo haces para que la Argentina vuelva a generar confianza? ¿Cómo haces para premiar al que quiere invertir en pesos y que no tenga este yugo o esta cruz histórica en la Argentina, que es que se invirtió en pesos en algún momento en que la inflación le gana por mucho al peso, es decir, a lo que te paga un plazo fijo o a lo que te paga una inversión en pesos en la Argentina, en algún momento te van a abrochar con una devaluación. Pasó en los 80, pasó en los 90 con la caída de la convertibilidad y volvió a pasar ahora. Y rápidamente, ya vamos a la discusión económica. Fíjense la remuneración, porque esta es la otra discusión que se introducía. ¿Cómo haces para recobrar la moneda? ¿Por qué los brasileños apuestan al real y no apuestan al dólar? Y bueno, porque a lo largo de los años el que apostó al real, en periodos largos o cortos, le ganó al dólar. Bueno, fíjense lo que pasaba entre mayo del 2003 y diciembre del 2007. El que tenía un plazo fijo en pesos, le ganó al dólar oficial, pero perdió frente a la inflación. Pero no era problema, porque sabíamos que el dólar estaba muy alto, veníamos de una devaluación enorme. ¿Qué pasó entre el 2007 y el 2011? Y ahí ya empieza a haber problemas, porque reaparece la inflación y se empieza a quedar atrasado el dólar como única ancla y la gente empieza ya a desconfiar de que este plazo fijo está bien, le gana al dólar. Pero miren cómo pierde contra la inflación. 130% de inflación contra 60% el que se quedó en un plazo fijo. Contra la inflación perdiste en tus ahorros la mitad del poder adquisitivo. ¿Qué pasa entre el 2011 cuando se pone el cepo y el 2013? Es la joda total. Son 2 años donde la economía funciona al revés. El gobierno hace un desastre en la política económica y ya lo que genera entre noviembre, entre el 2011 y el 2013, a ver, tenemos esa placa, es la próxima, lo que genera es un descalabro. ¿Por qué? Porque la inflación es casi el 60%, y la tasa de interés para pagarle a los plazos fijos, al ahorrista, está por debajo del dólar oficial, muy por debajo del dólar paralelo, que es el que se hable con el cepo, y muy por debajo de la inflación. O sea que el que apostó al peso desde que pusieron el cepo hasta el 2013, perdió con todo. Lo mataron. Y el gobierno hizo a propósito esto. ¿Por qué hizo a propósito esto? Porque quería dejar muy baja la tasa de interés para que todo el mundo tuviera un alto consumo. No ahorrara, sino que fuera y comprara electrodomésticos, autos, lo que fuera. Pero mató el peso. El peso estaba por debajo, la rentabilidad del peso, frente al dólar oficial, menos de 1/3 del dólar paralelo y la mitad de la inflación. Y en el último periodo el gobierno ha tratado de acomodar un poco los melones en el camión. Está subiendo la tasa de interés para dar más rentabilidad frente al dólar oficial, pero de nuevo tiene el problema de la inflación, que ha dejado de nuevo el dólar oficial atrasado. Y la discusión de fondo es, miren, ¿esto aguanta? O en algún momento de nuevo va a haber que devaluar el dólar oficial y de nuevo esto impulsa la inflación y de nuevo estamos con esta discusión de cómo reconstruimos la moneda argentina.